cobrar. Entonces, si los salarios están bajos, evidentemente que le vende a sectores populares no puede aumentar lo que se le antoje. Lo que ha sucedido justamente es que hay una gran incertidumbre, entonces frente a la incertidumbre cada uno trata de cubrirse como puede. Y hay como dos estrategias. Tenemos la estrategia de gente que desabastece y entonces se refugia justamente en lo que tiene. He visto que algunos almaceneros que tienen un stock muy importante de productos no perecederos y no los están vendiendo, no los están vendiendo, esperando que se aclare esto, y otros que no, que aprovechan, digamos, y aumentan los precios, como aquí dos estrategias. Los que aumentan los precios, a su vez, bueno, como decía yo recién, tratan de ver, bueno, hasta cuánto más pueden aumentar sin perder la cantidad demandada habitual. Entonces, eso va a generar todo digamos, seguramente vamos a ir a un nuevo sistema de precios, donde, bueno, siempre hay un precio con relación a otro. En general, uno más o menos sabe, qué sé yo, un corte de pelo es equivalente a lo mejor a un lavado de automóvil. Entonces, más o menos eso se va estructurando y los distintos comerciantes van viendo precios que no son de ellos, que son de otros, digamos, comerciantes, pero saben más o menos que hay una cierta relación. Y bueno, eso se ha perdido en este momento porque hay gran incertidumbre. Lo que le puede pasar a la economía es la incertidumbre, porque no se puede planificar nada, no se puede decir nada, nadie sabe para dónde, para qué lado ir. Y bueno, son unos días que hay que esperar. Por eso yo siempre digo, consejo de economista, no gasten, guarden la plata, traten de no tomar decisiones importantes, cosa de que, bueno, el error, si es el error, no sea demasiado grande. Claro, claro, totalmente. Este, preguntarte, mira, nos mandaron mensajes que estaban también que tiene que ver con otra cuestión puntual que son el tema de la quita de las tarifas, o sea, de los subsidios a las tarifas de servicios públicos como por ejemplo el gas. Y que después la declaración de Mondino a muchos que también adherentes o que votaron a este equipo, eh, bueno, ahora están preocupados porque les dijo que van comprando generadores. Sí, son cosas, oiga, justamente digamos, comentarios de los dichos de Ana Mondino que son tremendamente impolíticos, ¿no? Este, no sabemos por qué, porque si es cierto lo que ellos dicen, si es cierto lo que ellos dicen, yo lo recalco, ¿no? Que viene una estanflación, que quiere decir que hay un estancamiento de la economía, ¿no es cierto? Con inflación. Si hay un estancamiento de la economía, no hay por qué tener un faltante de energía, porque podría haber faltante de energía si hay justamente una gran reactivación económica, como pasó, digamos, en el primer periodo de Néstor Kirchner. Pensamos, hubo una gran reactivación económica y, bueno, las fábricas, digamos, no tenían la suficiente cantidad de electricidad para poder justamente llevar adelante su producción. Pero si hay, digamos, esta inflación, si hay un parate en la economía, como están diciendo, no tiene ningún sentido decir que va a faltar electricidad, porque al contrario, va a sobrar. Es más, estamos en un proceso en donde lo que se está viendo justamente que el tema energético lo estamos solucionando bien, porque hay, digamos, una gran cantidad de gas, hay parques eólicos que están funcionando muy bien, digamos, que se ha logrado remodelar, ¿no es cierto?, Atucha, la central nuclear de Embalse está trabajando normalmente, las centrales hidroeléctricas están trabajando normalmente, digamos, no hay ninguna razón para pensar que vaya a faltar la electricidad en este verano. O sea, no, es más de uno se pregunta por qué dijo lo que dijo, ¿no? Sí, sí. También quería preguntarte, porque a mí me preocupó saber el trasfondo también de este mensaje, si va a haber en algún momento entonces crisis energética o si están anticipando lo que puede llegar a venir, a decir, che, ¿y qué va a pasar con los que consumen garrafas? ¿Qué va a pasar con los que apenas pueden pagar el gas natural cuando está subsidiado? Eh, ¿Cómo hace? ¿Cómo va a ser? Y no podrán pagarlo. Milei es muy claro en eso, brutalmente claro. Dice que no puede pagarlo, mala suerte. O Claro. sea, no tiene nada que ver, digamos, él piensa, digamos, que el Estado no tiene que ser subsidiario, que el Estado no tiene que ser solidario, digamos,
cada uno se las arregla como pueda. Es el Eh, sálvese quien pueda. un sálvese quien pueda, exactamente. Tiene una idea muy, muy particular, digamos que ya ha estado, digamos, la mayoría de los científicos, los estudios sociales, que indican, bueno, que no existe esa autorregulación armoniosa de la sociedad, porque la competencia perfecta, primero que no existe, pero para poder existir tiene que estar en una sociedad que se autorregula armoniosamente. Y se hace una traslación, digamos, mecánica y falsa con la naturaleza, porque la naturaleza, sin la intervención del hombre, se autorregula. Bueno, el hombre justamente es un gran depredador, pues digamos, el más grande de los depredadores, y que rompe justamente el equilibrio de la naturaleza. Entonces vos tenés ya, digamos, una cosa que no existe, ¿no es cierto? No hay justamente un equilibrio en la naturaleza. En la sociedad tampoco existe, porque esa sociedad, digamos, que se autorregula, no sé, es la ley del más fuerte, y el más fuerte también termina imponiendo condiciones al más débil. Y los débiles, a su vez, hacen coaliciones, ¿no es cierto? Y acuerdos para poder atacar al más fuerte y poder defenderse. Y entonces, bueno, es poco conocer lo que ha sido la historia, ¿no es cierto?, de la humanidad. Si uno mira tanto la historia, ¿no es cierto?, de Europa como de América, uno da cuenta, ¿no es cierto?, en Europa, revueltas campesinas muy grandes, y acá, digamos, que era la parte débil, eran los débiles, que aguantaban, aguantaban, hasta que llegaba un momento, ¿no es cierto?, que se sublevaban. Y tenés, bueno, la expresión más importante, ¿no es cierto?, que ha servido de paradigma, la Revolución Francesa, ¿eh? Donde el pueblo llano, ¿no es cierto?, termina tomando, digamos, la Bastilla, que es fuerte. Y acá, digamos, en América Latina, tenés todas las revueltas, ¿no es cierto?, de los pueblos aborígenes en contra, ¿no es cierto?, de la explotación del hombre blanco. O sea que no es que exista una autorregulación armoniosa como piensa. Entonces vos partís de la base que para que funcione esto tiene que haber competencia perfecta, y para que haya esa competencia perfecta tiene que haber una sociedad que se autorregule armoniosamente, y no existe. Vos te vas encontrando que hay dos supuestos que no existen. Entonces es muy difícil que esa economía que se está planteando pueda funcionar con dos supuestos que no existen, y que, bueno, la historia, digamos, de la humanidad te muestra eso, ¿no? Tenemos, entró un mensajito de Joel Asco que, bueno, escucha justamente para hacer la contra. Ja, 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 dejen de llorar. Yo, digamos, no es que uno llora, uno dice qué lástima, ¿no es cierto?, que uno digamos, pierdas situaciones ganadas, ¿no es cierto? Ayer estaba escuchando a la senadora nacional Álvarez Rivero, ¿no es cierto? Porque hay cuestiones de convencimiento, de creencia. La senadora ayer, digamos, marcaba muy bien que a ella no le interesa Argentina. Tiene un discurso totalmente individualista, en donde justamente cada uno tiene que hacer lo que pueda, no tiene que ser solidario. Si se disgrega, está totalmente en contra de la coparticipación. La coparticipación federal tiene un componente que reparte inversamente proporcional al desarrollo económico, para poder sostener, digamos, las provincias que vienen más atrasadas, con una idea justamente de unidad nacional. Entonces, cuando uno no tiene la idea, veamos cuáles son las consecuencias del discurso que estamos viendo nosotros ahora del futuro gobierno. No tiene idea de unidad nacional, no tiene idea de Estado, no tiene idea de solidaridad. O sea, hay una cantidad de valores, ¿no es cierto?, que hacen cómo funciona uno. Entonces, por supuesto, gente que se hizo, paren de llorar. Bueno, a mí me cuesta vivir en una sociedad que no sea solidaria, en donde vos no te conduelas, ¿no es cierto?, por el que está mal, que no tenga mecanismos de contención, que descarte una parte de la población porque no ha tenido oportunidades, porque, ojo, no existe una situación de que todos partimos del mismo lugar, porque ese es otro supuesto falso. Cuando te dicen igualdad de oportunidades, pero todos tenemos igualdad de oportunidades, digamos, el que nace, ¿no es cierto?, en una villa de padres analfabetos, tiene la misma oportunidad que nace, digamos, en un hogar, por ejemplo, de profesionales, en un hogar, ¿no es cierto?, clase media, que tienen posibilidades de mandarlo a buenos colegios. Bueno, yo pienso que no. Y bueno, hay ideas de ahí que son valores, que no hacen a la economía, son valores
que resultan después en lo económico. Y bueno, bueno, en esos valores nosotros decimos, bueno, me parece que tiene que haber, ¿no es cierto?, una organización social que sea de contención, que permita, ¿no es cierto?, que la Argentina sea más o menos armónica, que no se disgregue la Argentina. No se me escapa, por supuesto, que hay gente que posiblemente tenés el oyente que busca justamente la disgregación nacional. Hay proyectos que parten en la Argentina en tres o en cuatro, ¿no es cierto?, de acuerdo a intereses económicos. Y bueno, por supuesto, yo no comparto esto, yo comparto la idea de una Argentina armónica, que vayamos todos juntos. Y son valores, eso ya, no son económicos. Entonces, bueno, por eso, digamos, tenemos un problema bastante serio. O la otra, ¿no es cierto? Que estamos escuchando, ¿no es cierto?, a la vicepresidenta electa que niega, ¿no es cierto?, el genocidio de los militares. Y bueno, ahí también pasa lo mismo, ¿no es cierto? Hay toda, digamos, una literatura y tratado y estudio que dice justamente que no es lo mismo una población insurgente o un sector insurgente con el Estado. Entonces el Estado tiene más responsabilidad que los insurgentes. Y bueno, pero vamos de nuevo a lo mismo, son valores, son valores. Entonces, bueno, es muy difícil entonces entrar a discutir en eso. Si no, yo creo que hay que, como decía vos recién, yo creo que tiene que ser una sociedad en el sálvese quien pueda. Bueno, está bien. Y bueno, eso tiene, digamos, una consecuencia. Lo que yo veo, que muchos de los que están diciendo que les gusta una sociedad, sálvese quien pueda, no tienen una correlación de fuerza que lo favorezca. Entonces, si una persona vive del trabajo, por ejemplo, y no le conviene la sociedad de sálvese quien pueda, porque justamente digamos, el capital tiene mucha más fuerza que el trabajo. Entonces, bueno, yo mismo, digamos, si yo soy trabajador y voto la sociedad que me desprotege, que el Estado que me desprotege, y bueno, es lógico que voy a terminar perdiendo. Yo tengo esa sensación que mucha gente no tiene claro, digamos, cuál es el sector social al que pertenece y cuál es realmente la conveniencia de, voy a algo más fino, a la organización de la sociedad que le permitiría a él llevar adelante sus objetivos, sus deseos, ¿no es cierto? Poder lograr justamente lo que quiere, cómo logra justamente hacer realidad sus deseos. Bueno, no se logran los deseos en cualquier tipo de sociedad. Hay algo más profundo que es la organización de la sociedad y que está en este momento fundamentalmente expresada por el Estado. Bueno, todo eso está puesto ahora en tela de juicio. Bueno, veremos qué pasa, digo yo. Por eso, y más como decía yo recién, con este gobierno electo que todavía no sabe bien para qué lado va. No Eduardo, sé si... acá Matías. Mira, te quería hacer una consulta, digamos, desde un lugar por ahí la materia económica, para el ciudadano de pie, uno lo ve como una cuestión medio distante, pero me pongo a pensar que Javier Milei, en sus primeras apariciones y hasta el final, algo que lo caracterizó fue traer la discusión económica como foco principal. Es más, yo siempre comento que una persona muy joven, la primera vez que me vino a hablar de mi ley, me dijo algo así como el mercado se tiene que regular solo, se debería regular solo. Pensaba un poquito en lo que estabas diciendo de la armonía. Y a veces yo he tenido esta reflexión de a veces sentir que ya está un poquito esto que vos decías, de que por ahí se han disparado todas estas variables, están aumentando todo en algunos sectores, depende de la estrategia de cada, de cada proveedor, de cada fabricante. Entonces me pongo a pensar, si hoy por hoy, con regulaciones y con un Estado presente, suceden, este escenario es posible, ¿qué podemos esperar de un escenario liberal libertario? Iba a ser, digamos, peor todavía, porque yo calculo que si vos de golpe, digamos, no haces nada, como que se ven adelante, por ejemplo, esto que saca la Secretaría de Comercio, ¿no es cierto? Y bueno, va a haber todo un problema, digamos, de desajuste de los precios, cada uno va a poner el precio que le parece, van a empezar todo un ajuste, van a empezar a caer las ventas porque no van a poder vender todo lo que quieran, ¿no es cierto? Bueno, y vamos a ir, digamos, a una situación donde seguramente va a haber un aumento bastante grande de la pobreza, porque cuando se habla justamente de sinceramiento, se habla de sinceramiento de los precios de los bienes y servicios, pero no se habla de sinceramiento de los salarios.
y si bien, digamos, tiene una porción muy grande de gente que trabaja, pero que está en negro, el salario, digamos, del trabajador formal sigue siendo la referencia para el informal. Entonces, si el trabajador formal va, digamos, mejorando su situación y va ganando cada vez más, el informal le va siguiendo por detrás, pero le va siguiendo y va mejorando. Y viceversa, cuando se cae justamente el salario formal, el informal se cae más todavía. Entonces, hay una relación, eso justamente es un precio relativo. O sea, el salario, digamos, formal respecto al informal. Y bueno, eso te va a ir llevando a un deterioro. Entonces, porque nadie habla, por ejemplo, del gobierno entrante, nadie habla de justamente de la necesidad de ajustar salarios de acuerdo a la inflación tremenda que hemos tenido en los últimos meses. No. O sea, el problema es los precios de bienes y servicios, pero el precio, digamos, del trabajo, que es el salario, no se habla. Y entonces ya te está hablando de que se está pensando en que el esfuerzo lo va a hacer un sector de la sociedad. Y justamente no lo hace el sector que tiene más capacidad contributiva. Entonces, bueno, vos te encontrás, bueno, que hay una simetría, hay una asimetría en lo que se está esperando del esfuerzo. Y encima nosotros tenemos, ya que lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que no tenemos nosotros una clase, digamos, dirigente que las mayores ganancias las inviertan en Argentina. Porque ese es el otro problema, porque parte del discurso liberal que dice, y ganan más, y entonces esa ganancia más se transforma en una inversión, la inversión genera trabajo, el trabajo, ¿no es cierto?, presiona, digamos, dentro de la oferta de trabajo y termina, digamos, habiendo más empleados y con mayor salario. Es un círculo virtuoso que se llama. Pero acá en Argentina lo que hemos visto, ¿no es cierto?, es que cuando las propuestas económicas son más liberales, lo que se provoca es mayor fuga de capitales. Entonces no se transforma eso en inversión. En todo caso, van a favorecer a gente de otro lugar, pero no precisamente nosotros los argentinos. Y eso lo hemos visto, ¿no es cierto?, en la dictadura militar, lo vimos en la otra expresión liberal, ¿no es cierto?, que fue todo el menemismo, en esa expresión liberal corta que fue de la Rúa, lo volvimos a ver en el récord absoluto de fuga de capitales, que fue, digamos, la última expresión liberal, que fue la de Macri, con 86.000 millones de dólares. Estamos ahí renegando con el Fondo Monetario porque no le podemos pagar la deuda de 45.000 millones y nos dimos el lujo de fugar 86.000 millones. Entonces, si vos tenés un comportamiento, entonces, de los que realmente ganan, se enriquecen, de no invertir acá en Argentina, y bueno, entonces, y vos liberás todo, estás justamente buscando que ese mecanismo se realice. Y entonces uno ve, bueno, sí, sí, no veo ninguna razón por la cual cambie el comportamiento, porque un gobierno, digamos, más pro o más favorable, digamos, a la gente con mayor capacidad económica que el de Macri, o cuando hubo, digamos, la dictadura con Martínez de Oz, no lo hemos tenido. Y a pesar de eso hubo una tremenda fuga de capitales, porque hay un cambio en la mentalidad. Entonces, bueno, si vos tenés esa mentalidad y vos propiciás entonces instituciones que te permiten la fuga justamente de capitales, y bueno, lo que vas a provocar es una gran descapitalización. Y encima, viste, no sé, calculo que deben haber leído, fue Caputo ahí a buscar plata, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, no le dieron un peso, ni un dólar. ¿Y qué le dijeron? Que la única forma que le den préstamo es con garantías real. Y se lo dicen clarito, con la garantía real del Fondo de Sustentabilidad del ANSES, que es el fondo con el que se le pagan a los jubilados. Imagínense qué pasa si no pagamos la deuda y se apropian del ANSES. No sé qué van a hacer los jubilados. Y la otra que piden es YPF. Piden dos cosas como garantía real, digamos. Y bueno, yo creo que hay una jugada muy, muy clarita, ¿no? Creo que yo estoy viendo con una lucidez terrible. Están apostando que la Argentina no puede pagar, como está pasando ahora, que le está costando pagar, que no pueda pagar y se queden entonces con el Fondo de Sustentabilidad del ANSES. No, por supuesto que les importa muy poco, digamos, qué le puede pasar a los jubilados argentinos, y se queden con YPF justamente en el momento que YPF, después de un largo periodo de recuperación, ha madurado, ha comenzado a producir en serio, genera ganancias, genera exportaciones, etcétera. Es justo, digamos, desde el punto de vista del inversor es genial. Se queda justamente con una cosa que ya está funcionando a pleno, lo más bien. Y bueno, eso es lo que le han dicho, ¿no es cierto?
Y bueno, lo hará, no aparece la incógnita. ¿Lo hará justamente Milei? ¿Estará de acuerdo? ¿Eh? Son todas incógnitas, pero bueno, por eso uno dice, bueno, realmente, bueno, son cosas que uno piensa distinto. Aprovecho para recomendar una película que vi justamente los otros días, que se Ajá. llama, una película le voy a recomendar, que vamos a entrar de nuevo en una negociación con el Fondo Monetario. Es una película muy interesante, que lo hace un gran director griego, Costa Gabras, a puertas cerradas, que es justamente la negociación que lleva adelante Grecia, ¿eh? Con la Unión Europea, con el Banco, ¿no es cierto?, Europeo y el Fondo Monetario cuando tiene Grecia la crisis, que le cuesta, por supuesto, vender islas, vender los aeropuertos, vendió islas, escuchen bien, vendió islas, ¿eh? Para poder salir un poco de la crisis. Y es interesantísimo porque ahí te muestra que a los burócratas del Fondo Monetario y de la Unión Europea y del Banco Central Europeo le importaba tres pepinos que hubiera griegos indigentes, que la jubilación fuera realmente magra, que los salarios se deterioraran, que los griegos quedaran la mayoría en la pobreza. No les importaba. Y cuando los griegos, los negociadores griegos querían, digamos, esbozar eso, lo cortaban en seco. O sea, acá no se habla de política, le decían. Eran números fríos, números fríos. Entonces, tenían que lograr una reducción del 60%, el 60% de los salarios para que exista un excedente para poder pagar. Y bueno, y bueno, al final termina mal la película, ¿no? Porque muestran cómo es la historia verdadera, que bueno, Grecia tiene que terminar cediendo. Pero es muy interesante todo el transcurso, todas las negociaciones, todas las contrapropuestas que hace Grecia para buscar justamente una salida que no signifique justamente un sacrificio social muy grande, y no les importó absolutamente nada, a los burócratas, ¿no es cierto?, del Banco Europeo, de la Unión Europea, del Fondo Monetario. Bueno, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando vamos a discutir con el Fondo Monetario, cuando vamos a discutir con el Banco Mundial, es exactamente lo mismo. Por eso les recomiendo, para que se hagan una idea de que no es llorando la carta, ni diciendo, miren, qué sé yo, todos los pobres, los indigentes. No les importa absolutamente nada la situación social. Ellos hacen un cálculo, entra, sale, no podés pagar, mira que deja de consumir. Se te cayó la mitad de la población, no importa, ¿no? O sea, les recomiendo mucho, entonces, a puertas cerradas de Costa Gabras, ¿eh? Y es un gran director, justamente, Costa Gabras, que tiene películas como Estado de Sitio, por ejemplo, que fue famosa. Sí, acá lo estoy viendo para la audiencia. Les comento, está en Netflix. Estuve ahí, no me lo googleé. Me lo voy a agendar para ver. Te quería consultar, Eduardo, porque hemos estado observando, digamos, una reacción rara después del balotaje. Yo la otra vez le mandé un mensajito a Misa para que te consultara mientras escuchaba el podcast anterior, que estaban cayendo las tasas de interés. El dólar MEP estaba bajando en un momento. Vos, bueno, explicaste que tenía que ver con las LELIX, pero mi consulta es si vos tenés una pequeña proyección de qué puede suceder en lo inmediato. Lunes 11 de diciembre. ¿Va a haber algo drástico o va a ser progresivo? ¿Cómo lo ves? Ya hay una preocupación, digamos, porque Diana Mondino y Franco, el futuro ministro del Interior, han dicho un dólar oficial a 680. O sea, si hacen eso, digamos, una evaluación del 100%. Y sí, yo siempre hemos repetido nosotros que lo más importante de los dólares es el dólar oficial, porque el 70% de la economía argentina pasa por ahí, ¿viste? A pesar de toda la escasez que hay, la mayoría de las importaciones siguen pasando por ahí. Y no nos olvidemos que cuando aumenta, ¿no es cierto?, el dólar, los que ya importaron hacen como que están pagando ese nuevo dólar oficial. Entonces, aunque compraron a 360, 380, 360, 365, ¿no es cierto?, van a hacer de cuenta que compraron a 680. Entonces va a haber un aumento descomunal. No nos olvidemos que la economía argentina es una economía dependiente, que prácticamente todo lo que nosotros tocamos tiene algún elemento importado. Y bueno, eso va a provocar un aumento muy grande. Entonces, como vaticinio, y de nuevo digo, lo puedo haber dicho
y como no tiene ningún problema en decirse, capaz que el 11 no dice nada. Pero si vienen y dicen 680, bueno, también ese es un comentario entre muchos economistas entre ayer y hoy. Va a ser de un golpe muy, muy grande la inflación. Tenemos otro mensaje de otro oyente que, bueno, Gonzalo también de Berro Observatorio, se ve que se han puesto de acuerdo hoy, que, bueno, dice, dejen de meterle miedo con pensamientos comunistas a la gente. Bueno, digamos, está muy extraviado este muchacho, no es un pensamiento comunista, digamos. Vuelvo a decir, ¿no es cierto? Hay una idea de sociedad, hay una idea de, no sé, por ejemplo, si miramos, por ejemplo, qué sé yo, Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, el mismo, digamos, Alemania, estoy nombrando todas sociedades capitalistas y todas sociedades capitalistas que tienen justamente redes de contención social, mecanismos de redistribución del ingreso, mecanismos que van más allá, que van a algo más importante de redistribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque hay una idea justamente de cohesión social, de solidaridad, de gobernabilidad. Entonces, por eso vuelvo a decir, estamos saliéndonos del campo de la economía, estamos hablando del campo de cómo nos parece posible justamente la convivencia social. Entonces, bueno, el tema es ese, no tiene nada que ver con el comunismo, o sea, tiene ideas justamente, vuelvo a decirlo, con la idea de una convivencia social, si se puede andar. Y le voy a recalcar algo, hay bastantes estudios que relacionan, ¿no es cierto?, que hay una correlación bastante fuerte entre lo que vendría a ser, digamos, la delincuencia, la inseguridad y la pobreza. ¿eh? No quiere decir que todos los pobres sean delincuentes, pero mucha gente se ve obligado a veces a hacer pequeños robos porque no pueden comer. Entonces, cuando afecta la comida, aparecen problemas muy serios. Mucha gente, porque no llega a fin de mes, se ve obligado a cubrir el faltante por lo que vendría a ser el tráfico minorista de droga. ¿eh? Y entonces vos ves cómo se va, digamos, complejizando esto. Entonces, en general está estudiado. La gente trata de vivir dentro de la ley, eso es lo que trata de hacer, porque es más cómodo, es menos peligroso, etcétera. Tenés estudios para Argentina, Francia, Alemania, Italia, Brasil, Chile, Colombia. En todos los países del mundo da lo mismo. La gente trata de vivir dentro de la sociedad. Segunda cuestión. Pero cuando vivir dentro de la sociedad, dentro de la ley, digamos, le trae problemas de subsistencia, en un tipo como importante como Douglas North, el premio Nobel de Economía, y bueno, ahí se empieza a requebrajar el orden social, se empieza a requebrajar la ley, porque la subsistencia, ¿no es cierto?, es lo más importante que hay para todos. No es que diga, ay, no me alcanza, no puedo conseguir trabajo, no puedo comer, me siento a morirme tranquilamente. Bueno, ese comportamiento no existe. Entonces, y ese comportamiento que te lleva a ver qué alternativas hay. Y bueno, y ahí vienen alternativas que te pueden terminar muchas veces reñidas con la ley. Y hay muchos estudios que te muestran eso. Entonces, por eso te digo, ¿por qué existen estas redes digamos, solidaridad, de contención en estos países que acabo de nombrar como ejemplo? Y justamente por eso, porque entienden que entonces están todos bien, todos tranquilos, nadie tiene que estar transgrediendo la ley, y todos están contentos, hay seguridad, y entonces te hablan todas estas maravillas, que bueno, vienen encantados, ¿no es cierto? Te hablan qué bien que se vive en países nórdicos, qué bien que se vive en Alemania, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque hay justamente una institucionalidad desde el Estado que cuida justamente esto. Bueno, cuando se hacen costas, vamos, como decimos recién, a la ley de la selva, y bueno, ahí aparece eso, justamente. Cada uno se sabe cómo puede. Entonces, imagínate, por ejemplo, con esta primera propuesta que parece que la ha levantado Milei, que es la aportación de armas. Y bueno, salís a los tiros a tratar de subsistir. Y bueno, Claro. realmente se arma lío, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Una pregunta personal sería si en términos económicos va a ser igual o peor que el de Macri. Aparentemente quiere ir más allá de Macri. Y Digo ahora, aparentemente, claro, ojo, ojo que se ha mezclado ahora, ¿no? Digamos, es interesante, yo escucho Libertad y ninguno me habla de la casta, ¿no es cierto? Ha recurrido a lo que él llama la casta y tiene dos vertientes de la casta. La casta, digamos, macrista y la casta menemista.
hasta un sobrino de Menem. Martín Menem va a ser presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, o sea, y las dos no son exactamente lo mismo, son matices dentro de lo que vendría a ser el neoliberalismo. Y desechó totalmente lo que vendría a ser su idea original, ¿no es cierto?, que era el anarcocapitalista. O sea, el anarcocapitalismo lo desechó y se metió, ¿no es cierto?, con el neoliberalismo, otra cosa. Y dentro del neoliberalismo tiene dos vertientes, la menemista, ¿no es cierto?, y la de Macri, que son distintas, pero tienden a lo mismo, ¿no es cierto? Menem asentó fundamentalmente la cuestión con la venta de los activos que tenía la nación. Y Macri asentó fundamentalmente con el endeudamiento. ¿eh? Podemos ver a una cosa que hagan las dos cosas, tranquilamente, que vendan y nos endeuden. Entonces, bueno, cada vez que venden, ¿no es cierto?, ¿qué pasó con las ventas? Y el Estado perdió capacidad de gestión, eso tampoco podemos ignorarlo. Perdió. Y después hay cosas que no se recuperan más, por ejemplo, ayer estaba yo en una reunión y les ponía como ejemplo. Cuando la revolución, digamos, fusiladora del 55, digamos, discontinuó, digamos, y vendió como chatarra, ¿no es cierto?, todo lo que era, digamos, el Pulqui 2, que estábamos entre los 4 países más avanzados del mundo en aeronáutica, con aviones a reacción, ¿no es cierto? Nunca más la Argentina pudo construir un avión a reacción. Y ojo, no son cosas casuales, son cosas justamente deliberadas en donde las potencias centrales no permiten que la Argentina se levante. Entonces, no es que, ¿qué pasó? Pasó justamente eso. Y además tenemos una tradición de sectores justamente que te dicen que nosotros no tendríamos que industrializarnos, cuando está recontra probado que si no nos industrializamos no podemos crecer, y tenés constantemente vuelta, ¿no es cierto?, a la primarización de la economía, que es vender los productos primarios sin procesar, y ya está recontra probado también que eso no conviene. Bueno, pero hay intereses ahí, y hay intereses que van más allá, digamos, de la Argentina. Hay intereses de dominación mundial, donde justamente no quieren que Argentina levante la cabeza para poder dominarla, para poder extraerle prácticamente sin costo y a precio vil lo que tiene. Y bueno, y desgraciadamente hay argentinos que terminan votando eso. Bueno, tenemos un mensaje que dice, ja, 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 bueno, es el mismo, Gonzalo. Hablan de corrupción y no hablan de todo lo que se robó los K. No está aprobado nada de eso. No sé de qué habla. Bueno, tenemos otro mensaje de una... Seguía por lo que dicen ellos mismos. Sí, Y, sí. y ¿por qué no me habla de Macri? A ver qué me dice de Macri. Bueno, justa... 144 procesos tiene, que se los hizo sacar cuando fue presidente. Y te digo, Cristina tiene 121 procesos, Macri 144. Y no sé si sabe que ayer que habla de robo, ayer, ¿no es cierto?, desprocesaron, digamos, al que va a ser presidente del Banco Central, que está aprobado, que trabajaba para el Deutsche Bank cuando era secretario de Hacienda en la época de Caputo. Y lo están contratando en Milei. No sé. Yo no sé de qué hablan, realmente a mí me llama la atención Sí, cómo sí. miran la cosa tan Pasaron de la cegada. casta tiene miedo a la casta tiene empleo. Claro. Me gustaría que este muchacho que me preguntó que me comente esto del futuro presidente del Banco Central. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué dice de eso? ¿Mm? Bueno, está respondiendo y dice, ustedes están sesgados por el fanatismo. Dice, con los K no se puede discutir. ¿Y él qué dice entonces? No me contestó todavía. A ver, ¿qué dice Me del parece Banco que no Central? tiene herramientas el El muchacho, ¿eh? presidente del Banco Central, a ver, no le voy a contestar más hasta que no me diga qué opina de esto que han desprocesado al futuro presidente del Banco Central. Y bueno, nuevamente el otro usuario, Joel Asco, vuelve a contestar y dice, ustedes siempre con el mismo discurso desde que empezó Alverso. Pero Macri. Pero, digamos, de nuevo, parece que no sé, no me siguen. Ya lo hemos dicho, ya lo vamos a repetir de nuevo, que se ve que no lo retienen. De 4 años que gobernó Macri, 2 años fueron de recesión. De 4 años que gobernó Macri, 2 años tuvimos balanza comercial negativa. De 4 años que gobernó Macri, hubo una fuga de capitales de 86.000 millones de dólares.
Nunca en toda la historia argentina pueden hacer la deflactación, hacer los precios reales, como más les guste. Desde 1810 hasta ahora hubo semejante fuga de capitales. Nunca hubo un nivel de endeudamiento como hubo justamente en la época de Macri. Y les vuelvo a decir, no miren el Banco Central Argentino ni miren el INDEC, miren el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Creo que son insospechadamente que no son K, ni son peronistas, ni son macristas, ni son mileístas. Entonces, por favor, hagamos discusiones serias. O sea, objetivas. Y pueden mirar también las estadísticas sociales del Banco Mundial y van a ver que el conjunto de los trabajadores durante, digamos, el gobierno de Macri perdieron un 20% de su capacidad adquisitiva. Todo lo que estoy diciendo yo lo veo en fuentes internacionales para poder ser objetivo. Bueno, Eduardo, nosotros no tenemos más tiempo, así que